A ver, si hay una palabra que se repite una y otra vez cuando se habla de la carrera política de Pedro Sánchez, esa es sin duda resiliencia, o supervivencia, vamos, porque su capacidad para salir a flote de crisis que, de verdad, habrían hundido a cualquier otro es casi legendaria. Su trayectoria es, desde luego, una de las más movidas y fascinantes de la política europea de los últimos años. Y es que no es casualidad, para nada. Él mismo tituló su autobiografía Manual de Resistencia. No se me ocurre un título que le venga más al pelo. Es básicamente la crónica de un político que ha hecho de esa capacidad de aguantar y volver a levantarse su principal seña de identidad. Y esa es la gran pregunta, la pregunta del millón. ¿Cómo es posible que un líder al que su propio partido echa acabe llegando a la Moncloa? Vamos a intentar desgranar esta historia porque es una de las remontadas políticas más espectaculares que se recuerdan en España. Para entender cómo sobrevive, primero tenemos que entender cómo cayó. Y no fue una caída cualquiera, ¿eh? Fue una caída orquestada desde dentro, desde su propia casa, el Partido Socialista. Todo fue rapidísimo, de vértigo. En 2014 llega a lo más alto del partido. Pero solo 2 años después, tras no conseguir los apoyos para ser presidente y en medio de una guerra interna brutal por su famoso no es no a Rajoy, le fuerzan a dimitir. Y lo pierde todo, absolutamente todo, el liderazgo del partido y hasta su escaño de diputado. Para muchos era el fin, su carrera política parecía acabada. Pero claro, aquí es donde la historia da un giro de guión total. Cuando todo el mundo lo daba por amortizado, Sánchez no se va a casa. Al contrario, coge su coche y se recorre España pueblo a pueblo, agrupación por agrupación, para hablar directamente con los militantes. Y aquí es donde el contraste es increíble. Fijaos, pasa de no tener ningún cargo público a, poco más de un año después de recuperar el control del PSOE, convertirse en presidente del gobierno. Y ojo, no gana unas elecciones, llega al poder con una moción de censura, un mecanismo que casi nunca había funcionado en la historia de nuestra democracia, una jugada maestra políticamente hablando. Vale, ya está en el poder. ¿Y ahora qué? Pues sus gobiernos, tanto en solitario al principio como luego en coalición, han impulsado una agenda muy clara, con un fuerte carácter social y progresista. Vamos a echar un vistazo a algunas de las medidas clave. Una de sus grandes banderas, sin duda, ha sido la subida del salario mínimo. Es que desde que llegó en 2018, el salto ha sido tremendo. Pasó de unos 735 euros a los más de 1.100 que vemos ahora. Una medida con un impacto directísimo en el bolsillo de muchísimos trabajadores. En el tema laboral, el objetivo ha estado muy claro: luchar contra la precariedad. Y para eso se ha hecho una reforma muy potente para reducir la temporalidad de los contratos, se han creado leyes nuevas como la Ley Rider para los repartidores y se han ampliado derechos a colectivos que estaban bastante olvidados, como las trabajadoras del hogar o los becarios. Y luego está toda la agenda social, que ha sido otro pilar fundamental. Se han aprobado leyes que han dado muchísimo que hablar, algunas muy polémicas, pero que han modernizado la legislación española en temas tan importantes como la eutanasia, el consentimiento sexual, la memoria histórica o la vivienda. Pero claro, gobernar no ha sido precisamente un paseo por el parque. La presidencia de Sánchez ha estado marcada por una polémica casi constante. Ha tenido frentes abiertos por todas partes, en lo político, en lo judicial, incluso en lo diplomático. Y para entender muchas de estas polémicas hay que tener en mente un concepto que se ha puesto muy de moda, lawfare, o lo que es lo mismo, la guerra judicial. Desde el gobierno y su entorno lo que se dice es que muchas de estas acusaciones no son casuales, sino que forman parte de una estrategia para desgastarles y deslegitimarles usando los tribunales y los medios. El caso que más ha sonado, sin duda, ha sido la investigación a su mujer, Begoña Gómez. Este asunto le llevó a hacer algo que nadie se esperaba: parar el país, su agenda, durante 5 días para pensar si le merecía la pena seguir. Al final decidió continuar, pero el caso sigue su curso y ha creado una tensión política brutal. Pero la cosa no se queda ahí. La lista es larga. Desde la famosísima ley de amnistía, que fue la llave para poder ser investido de nuevo, hasta casos de presunta corrupción, como el caso Koldo, que han salpicado a su entorno, o crisis diplomáticas muy serias, como la que se montó con Israel por el reconocimiento de Palestina. Con todo esto sobre la mesa, la pregunta es obligada, ¿no? ¿Cómo se recordará la era Sánchez? La respuesta, la verdad, es tan compleja como el propio personaje. Tiene muchísimos matices. Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Es el superviviente nato, el maestro de la resiliencia, capaz de resurgir de sus cenizas una y otra vez? ¿O es una figura que ha polarizado a la sociedad, gobernando a base de pactos muy arriesgados? Su legado, que todavía se está escribiendo, se mueve entre la audacia de sus políticas y la sombra constante de la polémica. Una pregunta a la que seguramente solo el tiempo podrá dar una respuesta definitiva.